Para todos ustedes mi abrazo, mi cariño, mi gratitud. Les envío un abrazo lleno de energía, de cariño y de amor a todos ustedes, a todos los que ya se encuentran conectados con nosotros y a quienes llegarán poco a poco a estar en esta invitación que le hemos hecho, que es una invitación maravillosa, donde hoy tendremos un encuentro supremamente hermoso, un encuentro muy lindo, donde tendremos un gran aprendizaje, grandes reflexiones de una persona muy joven, de una persona que les confieso a todos ustedes, una persona con la cual me gusta conversar, porque siempre que converso con un hombre joven, pero con un alma muy vieja, el aprendizaje que tengo es maravilloso. Hace unos días atrás, estando en la inauguración de un centro espírita maravilloso de mi ciudad, como es Luz de Amor, este joven, Johnny Navarro, que ya está con nosotros aquí, contaba una historia que yo le pedí el favor que la compartiera con todos ustedes. Una historia hermosa, llena de mucho sentimiento, pero también de profundas reflexiones de cómo el amor jamás va a permitir que ese encuentro de almas que hemos tenido un día no vuelva a darse. Al contrario, siempre estaremos unidos y siempre estaremos juntos alrededor del amor y de esa parte espiritual que nos conecta a todos. Le doy la bienvenida a Johnny Navarro. Johnny, bienvenido, un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlo nuevamente y celebro su presencia y su llegada ante esta comunidad que indudablemente también se siente muy feliz de que usted esté entre nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti por la invitación. Gracias a todas las personas que se conectan en esta comunidad que vemos crecer día a día. Y lo más importante, interesados por la espiritualidad, interesados por la reforma moral de cada uno y por cada vez buscar ser mejores. Muchas gracias, Cristian, por tu invitación en este día. Gracias, Johnny. Hace unos días yo le dije a usted personalmente, le dije, casi termino llorando cuando escuché esa historia tan linda, tan conmovedora, que le pedí el favor, compártalo con esta comunidad. Usted ha sido medium desde niño, ha vivido experiencias espirituales permanentemente, de las cuales le pido que nos comparta, que nos recuerde tantos momentos que ha vivido, pero en especial ese momento con su abuelo. Tenía usted 9 años cuando su abuelo trasciende. Así es, así es. Yo tendría 9 años de edad aproximadamente, entre 8 y 9 años de edad. Esta mañana precisamente estaba buscando hacer la cuenta exacta. Era el año de 1998, para ser más exactos. Y a causa de un accidente de tránsito, que simplemente fue el mecanismo para esa mudanza a la verdadera vida, él pues está en el accidente, no desencarna en el accidente, sino pasa a estar varios días en coma en la clínica, siendo atendido hasta que finalmente desencarna. Realmente, como conversábamos en días anteriores, Cristian, en la inauguración del Centro Espírita Luz de Amor aquí en Bucaramanga, en Colombia, el hecho de saber, de tener la certeza que somos inmortales, es sin duda alguna un gran alivio. Es sin duda alguna un consuelo inimaginable para todas las personas. ¿Cómo fue esa experiencia, Johnny? ¿Cómo fue ese momento? Usted era muy niño, era niño, tenía 9 añitos de edad solamente cuando su abuelo está internado en una clínica. Usted no alcanza a llegar a su despedida. Cuéntenos y nárrenos un poco de esa historia, porque luego vamos a entender el por qué su abuelo tiene una presencia tan maravillosa, de una forma tan maravillosa, que como lo dije al inicio, es muy conmovedor escuchar esta historia. Bueno, yo siempre he sido muy, muy apegado a mi abuelo. Desde siempre, desde que tengo uso de razón. Desde que soy muy niño a hoy, él no me llama por el nombre generalmente, sino por su idiosincrasia. Él era de la costa, él me dice es mijo. Mijo. Pero siempre ha tenido un apelativo hacia mí y es mi compañero o mi compañerito. Siempre me ha dicho así, desde que yo estaba muy niño. Él era, digamos, la persona que me acompañaba a esperar la ruta para el colegio, era la persona que me recogía en el colegio, que estaba muy, muy pendiente, no porque mis padres no lo estuvieran, porque los amo y me aman inmensamente, gracias a Dios, sino por ese vínculo que nos unía y nos une todavía muy fuerte. Ese día, hacia más o menos el mediodía, tuvo un accidente de tránsito
y cuando yo iba saliendo para la ruta escolar, íbamos a una salida pedagógica que llaman algo así como un zoológico de aves que hay aquí a las afueras de la ciudad, cuando nos llamaron y nos informaron del accidente y la clínica en que lo habían trasladado. Él, pues mi madre me dice, bueno, ¿te vas para la clínica conmigo o prefieres ir al colegio? Yo estaba muy niño y como todo niño no tenía las consecuencias que eso podría tener a futuro. Yo estaba pensando en salir con mis amigos, en jugar, en compartir. Le dije, no, yo me voy para el colegio y a las 6 de la tarde, cuando yo salga y me recojan, pues me llevan a la clínica. Y yo me fui feliz para mi paseo, olvidé, digamos, lo sucedido, para mí era algo menor. A las 6 me recoge mi hermano, me lleva a la clínica y ya yo estaba ansioso de ver a mi abuelo por el amor que yo le tenía. Sin embargo, mi sorpresa fue muy fuerte y a la vez muy triste porque cuando yo llegué finalmente a la habitación y pude ingresar, hacía 5 minutos él había dejado de reconocer a todas las personas a su alrededor. Había conversado con mi padre, había conversado con mi madre, con mi hermano, y yo que digamos que era su compañerito, como él me decía, no estaba en el colegio y cuando llegué, él ya no me reconoció. Ya él estaba totalmente pues producto de la hemorragia en el cerebro, de las diferentes circunstancias médicas, ya él no estaba reconociendo. Fueron más o menos aproximadamente unos 15 días, si mal no recuerdo, en coma, un poco más, un poco menos, hasta que finalmente comenzó a mejorar. Fue más o menos un fin de semana. Nosotros permanecíamos en la clínica junto con mi abuela, su esposa, estábamos ahí constantemente. Fueron días muy difíciles y lo digo porque estoy seguro que no ha sido el único caso. Ay, tristemente, todos hemos vivido esto con algún familiar, con algún amigo, y fueron días muy, muy difíciles. Por eso cuando alguien me habla de la pérdida de un ser querido, nos sentimos profundamente conmovidos porque hemos experimentado la pérdida de seres queridos y sabemos lo difícil que puede llegar a ser. Y ahí hacemos una salvedad. A pesar de ser espírita de nacimiento, de que mis padres sean espíritas, el conocimiento espírita no implica que no sentamos tristeza. El conocimiento de la vida después de la vida, de la inmortalidad, no implica que no sintamos tristeza, que no querramos llorar. Es más, el hecho de no hacerlo y decir que porque conocemos que la vida continúa, entonces no sentimos absolutamente nada, sería más bien un comportamiento más psicópata que una flexión más psicológica desde la acepción de la palabra. Porque es natural sentir tristeza, es natural sentir dolor. Lo que diferencia el conocimiento es que cuando este no hay, la tristeza es de rebeldía, es profunda porque creemos que perdimos eternamente a alguien o que se nos arrebató a alguien. En cambio, cuando hay el conocimiento, esa tristeza es de añoranza, de saber que compartimos momentos agradables, pero en un futuro lo podremos volver a hacer. Pero como yo era muy niño, yo todavía no entendía bien esa diferencia. Mi abuelo comienza a mejorar y nos dice el médico que el día lunes, al día siguiente, le harían una traqueotomía para ayudarlo a respirar ya sin los equipos médicos y lo trasladarían de la unidad de cuidados intensivos a la habitación. Nosotros nos fuimos esa noche muy contentos para la casa, como que sentíamos que nos desligábamos de un peso, de una preocupación al ver su mejoría. Y creo, Cristian, que no habían pasado unos 10 minutos de haber llegado a la casa cuando sonó el teléfono, esos teléfonos de cable de antes. No existían celulares ni nada. Sonó el teléfono y mi papá fue, levantó y era la noticia de que mi abuelo, el papá de mi papá, había fallecido. Yo recuerdo estar sentado en el piso, recostado contra un sofá de la sala, y recuerdo tener unas botas negras que me gustaban mucho. Y cuando mi papá sale de la habitación y nos dice, falleció, yo recuerdo zapatear muy duro contra el piso, molesto, rebelde, porque yo era muy niño, yo no entendía, veía a mis padres afectados igualmente, a pesar del conocimiento, como ya dije, naturalmente, y empezó todo el proceso de ir a la clínica, de todo esto. Pero pues como todos, la comunidad sabrá, y tú entenderás, Cristian, que cuando todos estos procesos pasan, a los niños no los dejan acceder a todas las áreas de la clínica. Los niños no pueden entrar a ciertas unidades, más en esa época, entonces siempre como que tenía que quedarme afuera esperando y no pude despedirme de él, no pude decirle nada, no me reconoció en los últimos momentos porque no alcancé a llegar y yo me sentí bastante conflictuado con eso. Recuerdo que la única imagen que tuve después de él fue saliendo ya hacia la morgue,
eso que la mano se desliza un poco a través de la sábana que colocan encima. Y recuerdo verlo como están los cadáveres, pues inflamados, de otro color, en fin. Y eso a mí me golpeó mucho emocionalmente durante mucho tiempo. Fue el accidente por imprudencia de un muchacho de 16 años que estaba conduciendo con una licencia que le habían dado ahí amparada, que en ese momento funcionaba esa figura. Y recuerdo que los alférez nos dijeron, mire, usted puede poner todo, le dijeron a mi padre, y ese hombre no tiene licencia el resto de su vida porque mató a otra persona con apenas 16 años. Y recuerdo mucho que yo en mi rabia le decía, papá, hagámoslo. Y él me decía, no, si él partió es porque era la forma y el momento en que él debe partir. Y respecto a las consecuencias de responsabilidad de ese muchacho, mi papá habló con el muchacho estaba supremamente afligido, y mi papá lo único que dijo fue darle la mano y dijo, yo se lo dejo todo a Dios. Y eso para mí fue una enseñanza muy grande que vine a poder comprender después. Pero Cristian, como te decía, con mucha rebeldía. Digamos que esta es como una primera parte de ese momento ahí. Pasa algún tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, y al pasar de algún tiempo, yo estoy acostado en mi habitación, en la noche ya, buscando conciliar el sueño, cuando yo veo que atraviesa el umbral de la puerta, caminando mi abuelo. Hasta ese momento, pues como bien dije, nací en un hogar espírita, y como decía jocosamente en días anteriores, pues Dios nos ha permitido la oportunidad de ver los espíritus desde muy temprana edad, entonces no me asusta ni nada. Por el contrario, me dio alegría. Y como lo decía jocosamente hace unos días, si me ponen a ver una película de terror, te aseguro que salgo corriendo, grito, cierro los ojos, Sí. pero veo un espíritu y no me pasa eso. Con tranquilidad lo puedo ver. Mi esposa hasta hoy me hace bullying por eso. Sí. Claro. Pero yo lo veo que él entra a la habitación y comienza a hablar conmigo, como lo hacíamos antes, naturalmente. Lo veo bien, ya no lo veo con ese color que lo vi en el último momento. Cabe resaltar que no porque sea mi abuelo, ni mucho menos, pero las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo encarnado y aún de conocerlo, otros medios, otros amigos después de desencarnado, saben que siempre se esforzó, a pesar de sus falencias, por ser un buen ser humano. Yo lo veo bien, lo veo tranquilo, y comienza a decirme que todo está bien y que no es una despedida, que él me va a continuar acompañando en la medida, claro está, que Dios lo permita. Y eso es algo muy importante que yo comprendí con los años y el ejercicio de la mediunidad dentro del centro espírita, siempre dentro del centro espírita. Y es que ellos se acercan, ellos se aproximan, ellos nos acompañan, todo bajo los designios de Dios, en el momento en que Dios lo permita. Han habido momentos de la vida en que pasan Sí. meses, no, no me veo con él, no comparto con él, y otro día se presenta, converso con él, me dice que ha estado trabajando, que ha estado haciendo diferentes cosas, porque ellos siguen viviendo, y eso es algo muy importante. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay algún comentario No, no, maravilloso. Continúe, Johnny, porque aquí es donde empieza una historia reciente, una experiencia reciente que también su señora madre lo vive, ratificando precisamente el mismo día que yo escucho su testimonio. Ah, le cuento también un poquito a las personas que están conectadas con nosotros, que es un grupo y un número maravilloso de seres humanos y de seres espirituales. Todos somos seres espirituales. Conozco la familia de Johnny. Sé quién es su papá, sé quién es su mamá, sé quién es Johnny. Conozco su alma, conozco su corazón, conozco su nivel de conciencia y es maravilloso. Y les digo algo también con todo el cariño del mundo, lo tomo como mi maestro en el mundo espiritual. O sea, claro, cuando yo converso con él, veo un alma muy vieja, un alma supremamente vieja. Esas conversaciones que tenemos los dos tomándonos un café y lo empiezo a escuchar y digo, wow, tiene perfectamente claro el mundo espiritual y cómo funciona, porque estamos hablando de una persona muy joven que tiene una claridad y una definición bastante impregnada en su ser en relación al mundo espiritual. Aquí cuando viene este tema, Johnny, recientemente ocurre algo con su abuelo. Su abuelo le Sí, muestra sucesos pues, que son indudablemente hermosos.
Sí, así es, Cristian. Antes de continuar con aquellos sucesos que mencionas, vale la pena resaltar, como lo hemos hecho en otras ocasiones y lo seguiremos haciendo, que sin lugar a duda Cristian es un excelente ser humano que ve en las personas aquello que todavía no poseemos, aquello que estamos luchando por alcanzar. Y lejos estamos todavía de poder aportar como quisiéramos a toda esta comunidad, a Cristian. Sin embargo, nos esforzamos por hacerlo. Y porque como conversábamos con Cristian en algún momento, eh, si no nos recuerdan porque hicimos las cosas bien, por lo menos nos recuerden porque persistimos en buscar hacerlas. Y esa es la labor que todos tenemos. Recordando estos hechos, recientemente precisamente nos encontrábamos para dar una conferencia acerca de a muchas personas acerca de la inmortalidad, acerca de este consuelo que es la inmortalidad del alma. Y digo un consuelo porque a través de la doctrina espírita, de las enseñanzas de Allan Kardec, hemos podido tener claridad en la sobrevivencia del alma al fenómeno biológico de la muerte. Y digo claridad porque muchas personas creen en la existencia del espíritu después de la muerte. Pero hay una diferencia muy grande, como he aprendido en estos años, de personas que se han transformado en mentores espiritualmente para mí, que hay una diferencia muy grande en creer y estar seguros. La Claro, creencia es algo que es temporal. Hoy puedes creer, mañana puedes no creer. Pero cuando cierto. estás seguro, segura de un hecho, indiscutiblemente va a estar a pesar de las circunstancias que lo rodeen. Claro ¿Sí? que es una experiencia vivida, Johnny, es algo que va más allá de una creencia, sino que al contrario, es una experiencia y una vivencia. Así es. Y sin embargo, también hay muchos que sin ser mediums tienen total certeza de la inmortalidad del alma. Y Claro, eso a mí me parece todavía mucho mejor, porque bien dijo Jesús, bienaventurados que creen sin necesidad de ver. ¿Sí? Cuando le dijo a Tomás al poner el dedo en su llaga. Pero acerca de esta conferencia que estaban buscando dar para retomar esta historia, estábamos reflexionando y llevábamos varios días pensando cómo hacerlo de la mejor manera, qué ejemplos de inmortalidad de los millones, tantos que hay incontables, podríamos conversar con las personas en este momento. Y cuando estábamos aquí, yo acostumbro madrugar bastante por hábito. Digamos que mi padre, desde que soy muy niño, no conocía la diferencia entre vacaciones y clases. Entonces, dado lo mismo que estuviera en vacaciones o en clases, yo me levantaba muy temprano. Él siempre ha sido muy madrugador y nos heredó eso. ¿Sí? Entonces yo madrugo mucho y como mi hija, yo tengo una niña de 3 años, también madruga, tipo 6 de la mañana, me obliga a madrugar más para poder orar, para poder leer con mayor tranquilidad. Y yo me encontraba sentado leyendo, haciendo un evangelio, del Evangelio según el Espiritismo, este libro maravilloso de tantas enseñanzas. Y reflexionando frente a esto, cuando empecé a sentir en la habitación en que me encontraba en aquel momento, empecé a sentir un aroma muy particular. Digo que es muy particular porque todos estarán de acuerdo en que hay fragancias, hay aromas que identifican a las personas. A veces uno puede estar con los ojos cerrados o en una otra habitación de la casa, del apartamento, pero cuando uno siente este aroma, uno dice, ah, llegó tal persona. Y ya uno lo recuerda. Y yo empiezo a percibir un aroma que es único, a mi parecer. Es una mezcla entre, para las personas que están aquí en Colombia, no sé si sea el mismo nombre en otras partes, entre unas esferas de alcanfor, ron, el licor del ron, y la costra de un árbol que se produce en el Amazonas colombiano que se llama chuchuguasa. Cuando yo estaba muy niño, yo conocí este aroma porque se mezcla en un frasco las bolitas de alcanfor, un chorrito de ese ron, las cortezas de ese árbol y se coloca a conservar eso ahí. Y es como un ungüento que se utiliza mucho para aplicar en el cuerpo, para todo esto. Pero mi abuelo tenía una creencia grande en que lo que él llamaba el ron alcanforado era buenísimo para todo. Yo me caía jugando, llegaba, yo le decía el Lito, por abuelito. Lito, yo le decía, Lito, me caí, ya le colocó ron alcanforado a mi hijo. Y cogía y destapaba esas botellas antiguas, se untaban las manos y me aplicaba. Y yo no sé si era el producto que él mezcló o el amor que le ponía o la combinación de ambas, pero eran efectivos. Y ese es un olor que yo recuerdo desde muy niño y estaba madrugado, como decimos anteriormente,
cuando empiezo a sentir ese olor en la habitación, ese olor característico. Entonces comencé a sentirlo y sentí su mano en mi hombro izquierdo, que me la colocó por detrás. Me saludó y me dijo: mijo, si vas a hablar de la inmortalidad, habla con seguridad a todos, porque la vida continúa y es cierto y tú lo sabes. Yo sonreí para él y en ese momento comencé a ver imágenes que él me proyectó. Para hacerlo un poco más gráfico para toda la audiencia, hagamos de cuenta que es como una pantalla de un videobeam en donde uno ve imágenes proyectadas a similitud de una película. Y empecé a ver imágenes del día de la desencarnación de él. Yo no había podido entrar a la unidad de cuidados intensivos, como dije anteriormente, y empecé a ver la cama de él que él me proyectaba, el momento en que él desencarna. Posteriormente, todas las circunstancias médicas, pero hubo algo que llamó especialmente mi atención, y es que en el momento en que él desencarna, yo puedo ver en las imágenes que él me proyecta diferentes espíritus al lado de la cama ayudando en su proceso desencarnatorio. Como bien explica Allan Kardec en el libro Los Espíritus y en los diferentes libros de la codificación, nosotros somos tres cosas, por así decirlo de una manera muy sencilla, que es el cuerpo, el espíritu, y en el medio de ellos dos el periespíritu, que a similitud del perisperma de la fruta es el intermediario, el que une ese cuerpo material o esa materia densa con el espíritu. Por eso cuando nosotros vemos un espíritu y vemos la forma, realmente lo que estamos viendo es el periespíritu, que es lo que da forma a ese espíritu, ¿sí? Yo comienzo a ver las siluetas, comienzo a ver los espíritus allí que están ayudando en ese proceso de desligación, en ese proceso de separación del periespíritu y el espíritu de la materia densa, como ocurre en todos los escenarios. Claro, está variando en algunos aspectos de acuerdo a diferentes factores. En algunas creencias se cree que eso se permite hacer a través del ombligo, a similitud del cordón umbilical. Sí. En otras se habla del tercer ojo, ¿sí? Se habla del chakra coronario o del centro neurofluídico coronario, del frontal, ¿sí? Pero muchas doctrinas o creencias espiritualistas consideran y tienen clara esta información. Yo empiezo a ver ese proceso en él, mostrándomelo en esta pantalla que les mencioné, y llama algo mi atención, y es que veo una pareja de un hombre y una mujer parados frente a la cama, que se acercan en ese momento y los reciben en brazos, y mi abuelo me dice: ellos son mis padres, o fueron mis padres en esta vida. Eran mis bisabuelos que murieron cuando mi papá estaba muy niño, hasta donde yo tengo entendido. Yo ni riesgo de conocerlos, ni mucho menos. Claro. Y me dice: ellos eran mis padres, y cuando ellos me recibieron, mi hijo, yo me volví a sentir niño. ¿Sí? Pero como ellos parten con él, y esa escena me parece maravillosa. Continúo conversando con él y posteriormente me muestra otra escena, se proyecta otra escena. Y es de una escena mucho más actual, en la cual veo a mi abuela, la que fuera su esposa, que también ya desencarnó. La veo acostada en una clínica. En la clínica, ahora sí reconozco la habitación porque yo mismo estuve haciendo guardia, acompañando muchas noches su estado de salud, hasta que los médicos nos dijeron que no había nada más que hacer. Incluso Cristian fue curioso porque el médico se acerca y nos dice: mire, tengo 3 personas en este piso que debo decirle a los familiares que ya no hay nada que hacer, y no sé cómo decirles. No sé cómo decirles. Y su abuela es uno de ellos. Y nosotros le dijimos con mis padres: tranquilo, nosotros comprendemos, no se preocupe. Y él se asombraba de la tranquilidad con que podríamos recibir la noticia, a pesar del dolor y de la tristeza. Claro. Yo hice guardia muchas noches, y al llegar esta noche, mi papá, el hijo, insistió en que se quería quedar con ella. Yo le dije: papá, usted está cansado, está trabajando, y yo me quedo nuevamente. Dijo: no, yo me quiero quedar hoy. Mi abuelo ahora pasaba a explicarme que era la influencia de él en ese momento, queriendo que mi papá estuviese con la mamá en el momento de su desencarnación. Y me empieza a mostrar una escena. Yo me fui para la casa y él me muestra la escena entonces que ocurrió en aquella noche, aquella madrugada ya, en donde mi padre estaba inclinado sobre ella en la cama, limpiándole la saliva seca alrededor de la boca, consintiéndola, cuidándola. Y en ese momento exacto en que él está haciendo eso,
Mi abuela, como decimos coloquialmente, toma aire y exhala por última vez y desencarna. Yo estoy viendo esa escena mientras estoy viendo a mi abuelo en esa escena, cómo ayuda junto con otros espíritus en ese proceso de ella. Pero lo que más llamó mi atención y me conmovió profundamente hasta hoy es el amor con que él la toma a ella en los brazos, la alza y la trae al pecho de él y le dice, ya estás conmigo, mi amor, mi gitana. Mi padre me narra posteriormente que cuando ellos eran jóvenes, mis abuelos, a mi abuela le decían la gitana porque tenía el cabello negro, muy largo, así negro, azabache fuerte, como el de una gitana. Y mi abuelo le dice, ya estás conmigo, mi amor, mi gitana, y la toma al pecho. Y ahora parado frente a mí me dice, mi hijo, lo primero que ella vio al atravesar la puerta estrecha fue a su esposo que tanto la ama. Y eso me conmovió profundamente. Y después me dice, por eso, háblales a todos que la vida continúa, que la inmortalidad es una realidad. Y yo de eso, Cristian, extraigo algo muy, muy importante. Notablemente sensibilizado por todo esto, pero ya con el transcurrir de los días, analizando, reflexionando. Y es que muchas personas hoy nos interesamos por la mediunidad. Muchas personas se interesan por los fenómenos mediúmnicos, por el Sí, conocimiento de la vida después de la vida, y eso ha generado un interés muy notable que es totalmente natural y necesario, pero que debemos trabajar por no quedarnos en ese interés del claro, fenómeno, porque de solo en eso. fenómenos está lleno todos los rincones del mundo. De Sí, sí, fenómenos sí. hay por todos lados. Johnny, Y a mí me vamos a llama la regresar sí, regresemos un momentico y ahorita vamos a este tema que me parece que es una reflexión maravillosa y es ese encuentro de su abuelo esperando a su abuela. Ese amor, como usted bien lo acaba de expresar, esa unión, un amor que los mantuvo siempre juntos estando en vida y los mantiene siempre juntos en ese otro plano, en esa otra dimensión. Todos los seres, cuando vamos a trascender, viviremos esa misma experiencia, la experiencia de que nos vamos a encontrar con esos seres que ya trascendieron. Le hago la pregunta porque muchas personas que están aquí, que se reúnen con nosotros, han perdido seres queridos. Madres que han perdido a sus hijos, ese perdido lo coloco entre comillas siempre porque tiene una interpretación que es la mirada espiritual, y entendemos que simplemente se ha cambiado de estado, pero la ilusión, el anhelo, la fe de las personas es que cuando venga ese momento de la trascendencia o de la muerte biológica, como usted bien lo dice, Johnny, nos encontremos con los seres que amamos, con esas personas que partieron antes por alguna razón, por un pacto de alma, porque el tiempo había terminado, como usted bien lo dijo, que le dijo Emiro, su señor padre, a usted cuando estaba niño, que le decían, sí, demandémoslo o digamos que fue su responsabilidad. Y su padre espiritualmente le dice, tenía que ser así. Son dos sucesos muy lindos. Nosotros nos vamos a ir como tenemos que irnos y cuando lleguemos a ese momento nos van a esperar los seres amados. Sin lugar a duda, el amor trasciende. Hay una mentora que nos es muy querida espiritualmente, que ella dice que todos vivimos inmersos en el océano del amor de Dios. Es decir, eso quiere decir que el amor es la fuerza constitutiva del universo. Por amor y con amor está hecho todo cuanto existe y no hay nada que está quieto. La misma física cuántica hoy demuestra que todo vibra, todo pulsa en el universo. Y todo pulsa gracias a ese amor en el cual nosotros estamos inmersos. Por eso Dios no es un ser antropomórfico con una forma definida, sino es el amor que nos penetra en todo momento. Y por ese mismo amor y misericordia, todos habremos de llegar al plano espiritual, que es la vida verdadera. Ahora, respecto al reencuentro, que yo sé que es el anhelo de muchos corazones, el mío propio, el anhelo de muchos. Si Jesús considera que así debe ser, si los espíritus bondadosos que le sirven, que trabajan a su lado, consideran que así debe ser,
Así será. No obstante, debemos tener en cuenta que dependerá mucho o en gran medida también de nuestro esfuerzo por ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Dicho de otra manera, todos anhelamos esto, ¿cierto? Pero no podemos cosechar aquello que no sembramos. Si nosotros deseamos cosechar un momento de amor, un momento de reencuentro, un momento de unión, pues trabajemos porque en el hoy, a través de nuestra moralización, de nuestro esfuerzo por ser mejor, seamos quienes ayudemos a reencontrar a seres queridos que aún en la misma vida material se distanciaron por las dificultades, por las peleas, por los problemas. Sirvamos a todos los demás para que la cosecha que recibamos al atravesar la puerta estrecha, al retornar a la inmortalidad, sea la de la alegría, sea precisamente la del reencuentro con aquellos a quienes hicimos bien, a quienes amamos y a quienes nos esperan también. La posibilidad del reencuentro está para todos, indistintamente, dentro de los designios de Dios. Mas a nosotros nos cabe, nos corresponde obrar bien, buscando propiciar ese momento feliz. Johnny, ese momento que vive con su abuelo que me parece maravilloso, el hecho de que aparezca que aparezcan las imágenes como si fueran proyectadas en un televisor, en un video bin, ¿le había sucedido antes o es la primera vez con su abuelo o con seres trascendidos que esto sucede, que aparezca de manera tan clara? Porque una cosa es cuando hay encuentros espirituales con alguien que ha trascendido y se tiene la comunicación en esos momentos que ustedes hacen a través del centro espírita, esos apoyos y esas ayudas a quien lo siente necesario o porque se da, como usted siempre lo ha dicho, se da, no es que uno llame y entonces están atentos al llamado para que el espíritu esté ahí, sino que es algo que fluye. Pero ¿le había sucedido antes en otros casos de que aparezca una imagen tan clara, una proyección de vida, que es la misma que nosotros vamos a vivir en algún momento luego de la trascendencia, donde vamos a ver todo el historial de nuestra vida y vamos a ver aquellas cosas que tal vez la mente en el plano humano ya no recordaba, pero espiritualmente todo queda grabado? ¿Viví esas experiencias con anticipación? Para poder dar una respuesta correcta, Cristiana, a esa pregunta, debemos aclarar primero algo. El mundo en que nosotros vivimos está constituido en gran medida por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, por nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? La mente es un poderoso dínamo capaz de crear diferentes cosas. De ahí que el mismo Papa Juan Pablo II, en el año de 1998, si mal no falla la memoria, dijera que el cielo y el infierno, como lugares geográficos, no existen, sino que No son existe. estados de conciencia. Y que al Sí, ser estados de conciencia podemos estar en el cielo o el infierno, aún estando en la tierra. ¿A qué se sí, refería el Papa en este momento? A las creaciones mentales que nosotros tenemos. sí, Podemos edificar bendiciones, edificaciones de bendiciones a través de nuestro pensamiento, o podemos edificar un mundo mental de sufrimiento y de dolor. ¿Por qué hago sí, esta antesala? Porque si eso nos ocurre a nosotros encarnados, en donde el espíritu, por la materia densa, no tiene todas las condiciones para expresarse con total libertad a causa del cuerpo que lo reviste. Cuando nosotros estamos desvinculados y las facultades del espíritu pueden estar a una mayor amplitud, igualmente se producen algo que denominaremos de ideoplastías, ¿sí? Es decir, eh, figuras mentales, de ahí el término ideoplastías, como esta pantalla y como muchas otras que los espíritus usan con frecuencia para podernos mostrar ciertas cosas, cierta información, ciertas imágenes, buscando poder mostrarnos de una manera más plástica, entre comillas, o más visual las informaciones que requerimos para trabajar, para hacer el bien o para comprender o para ilustrarnos acerca de algún tema. Entonces es, digamos, un mecanismo de los tantos que pueden usar los espíritus claro. para mostrarnos información que ya ha ocurrido en otros momentos. Claro, porque no estamos hablando de que fue en estado de meditación, no estamos hablando de que fue un sueño, no estamos hablando de que fue una presencia en un momento en que usted simplemente estaba realizando sus actividades y aparece este tipo de manifestación que me parece maravillosa.
Porque lo que he insistido hace minutos atrás es, conozco a Johnny y conozco su corazón, y eso me parece maravilloso al saber que nosotros tenemos aquí al frente a una persona que indudablemente para mí está cumpliendo una misión espiritual y la está cumpliendo como se debe cumplir, al pie de ese compromiso, fiel a su palabra, fiel a esa responsabilidad que se tiene. Bueno, en el mundo espiritual hay de todo, hay personas que mienten, hay personas que dicen cosas, pero hay personas como en el caso de Johnny y de su familia, que son personas íntegras, entregadas en vocación, por convicción, sin dejar de ser personas normales, Johnny, porque a veces nosotros pensamos que el hecho de ser seres espirituales nos aleja de una vida donde podemos ir a comernos una pizza, donde podemos ir a una fiesta o bailar o compartir con los amigos. ¿Cómo ha sido para usted, que es una persona tan joven, el desde muy temprana edad vivir con estas, en este medio tan hermoso que me parece maravilloso, pero yo no sé si al principio fue tan maravilloso y hermoso por todo lo que iba dando, pero hoy, usted siendo muy joven, ver la vida con esa claridad que la ve, siento que es un regalo muy lindo. Gracias, Cristian, como dijimos anteriormente, por esas palabras que estamos lejos de merecer, pero que te las agradecemos de verdad. Mira, en cuanto a eso, como decíamos anteriormente en la reflexión que buscábamos hacer, hay dos formas de verlo. Quedarnos solamente en el fenómeno o Sí, entender las consecuencias morales de ese fenómeno, que es lo que nos ha enseñado la doctrina espírita. La doctrina espírita como ciencia con profundas connotaciones filosóficas y con consecuencias morales a través de la inmortalidad, nos ha enseñado que el fenómeno mediúmnico es un mecanismo, ¿para qué? Para el servicio y para el trabajo, no para otra cosa. Razón por la cual, a medida que hemos ido comprendiendo, porque no podemos decir que ha sido desde el principio, y aún estamos, como diríamos coloquialmente, en pasitos de bebés, empezando a comprender la importancia de esas consecuencias morales, el empezar a comprender esas consecuencias morales nos hace querer vivir de una mejor manera. Más, como decía Cristian, sin dejar de vivir en el mundo. ¿Y esto a qué se debe? A que históricamente ha habido una connotación, y es que espiritualidad es sinónimo de contemplación. Es decir, si tú tienes una vida espiritual, debes tener una vida de contemplación, una vida en silencio, una vida retraída, una vida en que poco hablas, poco sales, poco te ríes, en que pasas de pronto largas horas orando y orando, ¿sí? Sin decir que esto es malo ni bueno, respetable, pero a veces pasamos muchas horas orando y pasamos solamente un momento actuando, y en ese actuar hacemos todo lo contrario a la oración. Sería preferible, como dice la Madre Teresa de Calcuta, son mejor las manos que hacen que los labios que oran. Entonces sería mejor hacer el bien que solamente pasar contemplando. Bajo esa creencia de contemplación, cuando alguien dice, yo estoy buscando ser mejor, pero igual sales, igual te ríes, igual disfrutas, es poco creíble, ¿cierto? Como que, pero claro. cuando te das cuenta que realmente es un tema, Cristian, de reforma interior y no de demostración interior, porque como diría Jesús, sepulcros blanqueados por fuera y llenos de podredumbre por dentro, sino que estamos buscando limpiar esa podredumbre, buscando ser mejores. Tú puedes buscar llevar una vida equilibrada, una vida entre comillas buena, haciendo el bien, pero con alegría, con devoción, con tranquilidad. Como comentábamos en algún momento, Francisco de Asís solía decir, un santo triste es un triste santo. ¿De qué nos sirve ser espirituales, pero ser tristes? Vivir callados, cuando el mundo necesita de alegría. Ahora, no sé si estás de acuerdo conmigo, Cristian, pero el saber que somos inmortales es quizás de las mayores alegrías de la vida. Sí, pero también de las Y mayores responsabilidades, siento yo, Johnny. También de la porque es que eso que usted nos ha dicho atrás, y yo lo complemento aquí como para darle la palabra y que usted nos pueda ampliar eso, el saber que somos inmortales. Por eso a veces cuando en el canal la gente me dice, es que en ese canal hablan de la muerte. No, hablamos de la vida, y además hablamos de la vida eterna.
no solamente por fe, pero hay evidencia. O sea, una convicción profunda producto de la fe y la evidencia, porque tenemos mucha evidencia que nos muestra que así es. Pero nos quedamos solamente ahí. Nos quedamos solamente, qué bueno, no morimos, y perfecto. Pero viene la responsabilidad, Johnny, y es cómo una persona que ahora sabe que es inmortal, que su alma es eterna, ¿qué significa la responsabilidad de saberlo? Mira, tú has tocado un punto supremamente importante. Primero, normalmente creemos que el antónimo de la vida es la muerte. Ajá, Y olvidamos que el sinónimo de lo que nosotros denominamos muerte es la vida, pero es la vida verdadera. Lo que vivimos ahora solamente es un destello rápido y fugaz de lo que es la vida verdadera. Cuando buscamos y nos esforzamos por comprender eso, como bien has dicho, Cristian, llega una responsabilidad mayor. Porque cuando no somos conscientes de eso o preferimos no serlo, decimos, yo no sabía y como yo no sabía, pues yo oré de esta manera. claro. Pero cuando ya sabemos las consecuencias, por eso me encanta que el espiritismo, como ciencia, como doctrina, no prohíbe absolutamente nada. Porque es más fácil una creencia castradora que te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero no explica, a una ciencia que te dice, sigues vivo, eres inmortal. Y como inmortal que eres, toda causa tiene un efecto. Toda Ajá, cosa que hagas tiene una consecuencia. Y no de sí. amenaza, como muchas personas piensan. Si oras bien, también recibirás cosas buenas. Si oras mal, simplemente cosecharás lo que estás sembrando. Y eso nos imprime una responsabilidad mayor de ya no decir, no, como dice un amigo, yo ya en esta vida no pude, yo lo dejo para la siguiente. ¿Sí? Sino una responsabilidad mayor de que Sí, realmente nosotros nos esforcemos, nos esforcemos. Por eso Kardec en el Evangelio según el Espiritismo me llama profundamente la atención que él dice que el verdadero espírita se reconoce por los esfuerzos que hace día a día por dominar sus malas inclinaciones y por ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. No está diciendo que tenemos que ser perfectos de la noche a la mañana. La inmortalidad y el conocimiento de la misma no nos va a cambiar. Como aquí en este canal y ustedes hablan de inmortalidad, entonces no se equivocan. No, no. Pero sí nos invita a hacer esfuerzos por dominar las malas sí. inclinaciones de las cuales todos somos portadores, por ser mejores, por esforzarnos, por ir más allá. Ese es el esfuerzo y la responsabilidad que nos imprime la inmortalidad del alma. Comprender que todo lo que tenemos aquí es efímero y pasajero. Las cosas buenas, el dinero, todo lo demás, pero también las cosas malas, también las dificultades, también todas esas dificultades también pasan, porque la única fatalidad que tenemos es el amor, es la inmortalidad. Ahí acabo de ver una pregunta, creo que me Sí, me habilitaste. parece, la coloco, sí, me parece que es una pregunta muy interesante de César Romero. Un abrazo para César que nos acompaña, igual para todas las personas que están conectadas con nosotros. César pregunta, ¿el espiritismo es religión? Allan Kardec define en el libro que es el espiritismo como el espiritismo es una ciencia que estudia el origen, naturaleza y destino de los espíritus, así como su relación con el mundo corporal. Y en este libro que sostiene Christian ahí, el libro de los espíritus, que es un compendio de filosofía con 1019 preguntas que Kardec analiza, estudia, que coloca en forma mayéutica, que le hace a los espíritus superiores, comenzando desde la primera pregunta, ¿qué es Dios? No quién, sino qué es Dios. Empieza a desarrollar las diferentes circunstancias y aspectos de la vida en diferentes momentos. Pero con el ánimo de responderle a César, el espiritismo como tal es una ciencia. Sin embargo, si lo vamos a mirar desde el aspecto religioso, difiere de las religiones, y lo explica Kardec, porque no tenemos ritos, no tenemos jerarquías, no tenemos dogmas, adoraciones e imágenes o demás características propias de muchas religiones, principalmente ortodoxas. Si nos vamos a la etimología de la palabra religión, que es religare, religar a la criatura, al ser, a la persona, con la divinidad, desde ese aspecto, el espiritismo podría considerarse una religión porque busca religar al ser humano
con la divinidad, con las enseñanzas de Jesús, con el amor de Dios. Pero como tal se define como una ciencia que como tal requiere de estudio, de análisis y que no es para ser tomada a la ligera, sino para ser entendida y profundizada. Claro, nosotros tenemos esa tendencia, como es una cosa muy curiosa, Johnny, que usted que lo contaba y lo compartía, de la cual yo pues también entiendo el mensaje. A veces la gente ve, dice centro espírita y se imagina todo menos lo que es. Es una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, es que yo soy espírita, yo hago parte del grupo de estudio espírita. Ah, pero ¿qué? O sea, se imaginan otro tipo de cosas. Hay todavía muchas creencias equivocadas en relación a esto. Total, mira, me han pasado innumerables anécdotas frente a eso. Cada vez que me preguntan de qué religión soy, qué religión profeso, Sí, desde que estaba en la universidad, incluso han llegado casi a sacarme de clase cuando dije que era espírita. Eh, claro, Ahorita que estaba matriculando a mi hija en el colegio, igualmente la profesora, dentro de los requerimientos, ¿alguna religión profesa? Sí, claro que sí. ¿Qué religión? Espírita. Y la profesora como que me miró de arriba abajo disimuladamente y dijo, ah, tengo que estudiar más. Yo le dije, con todo gusto le puedo explicar. Porque las personas claro, creen, las personas creen que espiritismo es lo que nosotros encontramos en los diarios, en donde dice que espiritista, utilizan mal sí, el término espiritista lo coñó Allan Kardec, ¿sí? Para sí, una doctrina nueva, un término nuevo, que espiritista que le lee la bola de cristal, que el café, el tabaco, repito, todas son prácticas muy respetables que si bien no compartimos, las respetamos, pero que debemos decir no tienen nada que ver con el espiritismo. ¿Sí? claro. Ahora, lo que sí debemos comprender es que, creo que de ahí deriva esa pregunta de César, es que muchas personas tienen muchas dudas porque dicen, no, es que una religión, por las religiones que normalmente conocemos, me va a impedir hacer cosas, está buscando otro mecanismo y por eso el espiritismo es una ciencia, porque las Es personas una en gran ciencia. medida están cansadas de la religión. ¿Por qué? Porque se han decepcionado muchas veces de la misma, ¿sí? Por eso se ha llegado a decir que la religión es el opio del pueblo, por eso se ha llegado a decir que Dios ha muerto, como en la Catedral de Notre Dame en Francia, en cierto momento histórico, ¿sí? Pero lo importante es que como ciencia, con consecuencias morales, repetimos, el Sí. espiritismo nos puede entregar a todos respuestas a preguntas que diariamente nos hacemos y una fe razonada, no una fe ciega, creer por creer, sino una fe que es entendida, que es razonada y que es comprendida, porque en el espiritismo no hay nada oculto, todo está al alcance de todos. Sí. ¿Cómo descubrió Johnny el espiritismo como Sí, doctrina? antes de responder eso, Johnny, porque hay muchas personas escribiendo, este es el libro de Allan Kardec. Yo los invito a que ustedes vean en Netflix o en una plataforma donde podemos ver películas, vean ustedes la película de Kardec, se llama así, Kardec, para que ustedes puedan entender un poco cuál es el origen, quién es Kardec, cómo surgen estos libros, cuál es la veracidad. O sea, esto es algo que ocurre en el siglo pasado para que ustedes empiecen a indagarlo, a buscarlo en los años 1800 y empiecen ustedes a entender cómo surge toda esta investigación, porque aquí termina siendo, están utilizando los métodos científicos para llegar a un libro que siento yo que es supremamente valioso y que responde a muchas de las inquietudes normales de las personas. ¿Y qué sucede si? ¿Y qué pasa aquí? Muchas preguntas. No lo iba a hacer hoy, pero voy a hacerlo porque hay muchas personas preguntando, Johnny. Más adelante, en los próximos días, aproximadamente 10, 15 días, Johnny Navarro estará con nosotros compartiendo y hablando sobre las lecciones de Kardec, sobre el libro de los espíritus. Son 1109 preguntas donde él va a estar compartiendo, 1019. 1019 preguntas, donde va a estar compartiendo, hablando, ampliando el concepto para ir asimilando de muy buena manera todo esto. Va a estar con nosotros, con la comunidad, hablando de todo este proceso, de toda la investigación y de todo el mundo espiritual, porque aquí en este libro se reúnen muchas cosas. Quienes quieran tener el libro, escúchenme en esto, si ustedes pueden conseguirlo en alguna librería donde ustedes quieran,
pueden hacerlo, consíganlo, me parece muy bien, pero quienes no, pueden escribir a este WhatsApp y Telegram, que ustedes lo tienen aquí. Íbamos a dar el del Centro Espírita inicialmente, pero no lo tengo a la mano. Voy a colocar el de la oficina y de ahí lo vamos a poner en contacto con la librería del Centro Espírita para que ustedes puedan adquirir este libro, que es un libro muy bien impreso, supremamente bien diseñado, un libro hermoso, de fácil lectura, por tamaño de la letra, por todo, y se los envían, esto para Colombia, solo para Colombia, no podemos comprometernos afuera, solo para Colombia, y el costo es de solo 40,000 pesos, incluido el envío. Escuchen eso, incluido el envío. En otras palabras, es más un servicio que otra cosa para que ustedes puedan tenerlo en su casa y puedan empezar a leerlo. Y el día que estemos con Johnny, que Johnny empiece a hablar del libro de los espíritus, ustedes hayan adelantado. Consíganlo como puedan. Si no saben cómo conseguirlo, ustedes pueden escribir y se los vamos a enviar. Yo le hago el puente para que a través del Centro Espírita directamente de Luz de Amor los atiendan a ustedes y puedan enviarle los libros a sus casas. Ahí había una pregunta, Johnny. Por aquí había una pregunta. A ver, yo mismo la quité. ¿Dónde estaba esa pregunta? Bueno, ¿quiénes pueden asistir al Centro Espírita? Estamos hablando de Bucaramanga, de mi ciudad natal, donde yo vivo. Y había la pregunta de dónde viene esa vocación de espírita de Johnny Navarro, ahora que recuerdo lo que alguien había preguntado. Vale. Gracias, Cristian. Y retomando rápidamente, así es, la idea es que más personas puedan conocer el libro de los espíritus, que ha salvado tantas vidas, que ha ayudado a tantas personas a entender la vida verdadera, a entender cómo vivir de una mejor manera la vida presente y tantos temas que allí se contemplan. Igualmente, sé que hay personas conectadas del Centro Espírita que están escuchando. Nosotros nos mudamos, como decía Cristian hace algún momento, nos mudamos aquí en Bucaramanga, pero yo sé que ellas rápidamente pueden colocar la dirección en los comentarios del canal, pueden colocar la nueva dirección para que Cristian pueda tenerla ahí. Así es. Respecto a cómo llegó la doctrina, yo, como ya dije, nací en un hogar espírita. Mis padres conocieron el espiritismo antes de que yo naciera, precisamente por el libro de los espíritus. Un amigo tenía que viajar, le dijo: mira, toma este libro, me haces el favor de entregárselo a otra persona porque tengo que irme, y la persona me lo había prestado. Mi papá lo guardó y nunca lo abrió, nunca lo leyó. El libro pasó ahí mucho tiempo, después lo llamaron que tenía que entregarlo, y así empezó como a ojearlo, y después conversó con la persona que había prestado el libro y empezó a conocer poco a poco la doctrina espírita. Sin embargo, pues ellos conocen de la doctrina espírita, deciden hacerse espíritas, no habiendo todavía nacido yo, y cuando ellos deciden hacerse espíritas, pues yo nazco, estoy, digamos, muy niño todavía, voy a los grupos infantiles del Centro Espírita, porque en el Centro Espírita contamos con trabajo infanto-juvenil, en donde le enseñamos a los jóvenes acerca de Dios, acerca de Jesús, a los niños, a los más pequeños. Mi hija de 3 años asiste al Centro Espírita, obviamente con enseñanzas acorde a su edad, con docentes y demás. Yo asistí a los grupos, pero cuando ya tuve mayor conocimiento o mayor discernimiento, mi padre pues me dice: hijo, el espiritismo tiene un principio, y es que no es impositivo. Es decir, no soy espírita por un tema de herencia, como le pasa a muchas personas con muchas doctrinas o religiones. Pues mi familia lo ha sido, todo el mundo yo lo soy, aunque no conozco o entiendo bien. Él me dice: no, usted tiene la libertad de ser de la religión que usted quiera, lo único que yo le pido es que busque a Dios, es lo único. Yo entonces, en ese interín, comienzo a asistir al Centro Espírita, no comprendía bien, entonces empecé a buscar por un lado, por el otro, hablé con sacerdotes, con curas, hablé con pastores cristianos, evangélicos, leí algunos trazos, algunos del Corán, del Bhagavad Gita hindú, de la Biblia. Me entrevisté con personas, dirigentes de diferentes iglesias, queriendo encontrar respuestas mejor a preguntas que yo tenía. Preguntas que muchas personas se han hecho, como cuáles: ¿por qué en la misma clínica nace un niño con el futuro económico asegurado y en la cama del lado nace alguien que no tiene con qué comer? Cierto. O uno superdotado y otro con un síndrome de Down, una discapacidad. ¿Dónde está la justicia de Dios ahí? Y la respuesta que siempre recibía era: es Dios demostrando su poder.
Y yo me cuestionaba porque yo decía, si nosotros somos creación de Dios, como me han dicho en las diferentes religiones, ¿qué necesidad tiene Dios de demostrarnos su poder y de que le temamos, como se habla del temor a Dios? Yo comulgo más con un Dios que no tiene esa necesidad, que partiría del orgullo y lo haría imperfecto, sino de un Dios que es todo amor y que tiene que existir una razón para que haga esto. Y entonces Sí, empecé a encontrar, cuando comencé a estudiar el espiritismo, y ahí soy claro, cuando comencé a estudiarlo, no solamente a leer, a ojear, sino a estudiarlo, comencé a encontrar respuestas razonables a estas preguntas que me decían, ok, esto tiene mucho más sentido. Hay la inmortalidad del alma, no es la primera experiencia física que tendremos, ni la última, porque el espiritismo habla de la reencarnación, ¿sí? Habla de Dios, nos explica de la mediunidad, diferentes postulados que más adelante veremos en este estudio que haremos acerca de Allan Kardec y de sus enseñanzas, pero que nos permite entender una doctrina profunda y claro. las consecuencias en la vida diaria. Y ahí surge el Sí, espiritismo. Hoy por hoy mi esposa es espírita, mi hija asiste, en fin. todos los que estamos en este camino, que estamos logrando y tratando de entender la comprensión espiritual, Johnny, lo terminamos siendo. Yo también estoy en ese camino, en el camino de seguir aprendiendo, estudiando, como bien lo dice usted, no repitiendo, porque es que la repetición no ha ayudado nunca al ser humano, no repitiendo. Aquí no se trata, ni aquí en el canal, ni en el centro espírita, ni en ninguna parte, es que usted tiene que ir y tiene que creer y tiene que repetir lo que alguien dice. No, la invitación es a estudiar, a investigar, a indagar, a profundizar, a asumir con responsabilidad la vida espiritual de cada uno de nosotros. No se la podemos dejar en manos de nadie. Somos nosotros los responsables de ese proceso. Precisamente este final de año, ya para ir hablando, como cerrando esta conversación, tenemos un grupo maravilloso de personas conectadas, más de 1.500 personas en vivo que están con nosotros y miles que verán esto en las próximas horas. Finalizando este año, en el mes de noviembre, estará con nosotros en Bucaramanga alguien que representa el mundo espírita. Estamos hablando de Divaldo Franco. ¿Quién es Divaldo Franco? Bueno, aquí me han escuchado hablar muchísimo de Chico Javier, que para mí fue un referente y sigue siendo un referente hermoso que sigo investigando y estudiando todo. Y podríamos decir, bueno, eran contemporáneos, Johnny, eran contemporáneos. Divaldo y Chico eran amigos, cada uno en su función. Un día creo que tengo entendido que Divaldo le dice a Chico, ¿por qué no trabajamos juntos? ¿No? ¿Por qué no ayudamos juntos? Y hay una respuesta que tal vez usted me va a recordar, pero lo que quiero decirles a ustedes ahora es, Divaldo Franco va a estar en Bucaramanga, en mi ciudad. ¿Por qué aquí? No sé, pero me parece maravilloso que todo esto esté sucediendo aquí alrededor y de manera tan cerca. Va a ser 3 días de encuentro, uno de esos una mañana de mediunidad con Divaldo Franco. Investiguen ustedes quién es. En YouTube hay películas de Divaldo Franco para que ustedes conozcan, libros publicados, canalizados a través de su guía espiritual. Háblenos un poco de Divaldo Franco, Johnny, y háblenos un poco de qué va a suceder este año, finalizando aquí en noviembre en Bucaramanga. Claro que sí. Bueno, como decía Cristian, para ir cerrando, antes de entrar en la temática del Congreso, te reitero, aquí me la pasaron, la dirección del Centro Espírita en Bucaramanga, ¿Sí? que es carrera 38, número 3488. Aquí está. ¿Sí? Carrera 38, número 34. Perfecto. Los sábados a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Hoy, 6 de la tarde, estaremos allá en el Centro Espírita, precisamente. La entrada es totalmente libre, vale la pena aclarar. Y como decías, este año, en el mes de noviembre, 10, 11 y 12 de noviembre, perdón, 11, 12 y 13 de noviembre, tendremos el 19º Congreso Espírita Colombiano. El espiritismo tiene una estructura a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel internacional, y a nivel nacional existe lo que es la CONFECOL o la Confederación Espírita Colombiana. Y esto lo hago porque las personas creen que el espiritismo simplemente, o los centros espíritas son casas, o como alguien me dijo alguna vez, eso es una iglesia de garaje, ¿sí? Sí. Pero precisamente por ignorancia de que no conocen, tiene una estructura, y la Confederación Espírita Colombiana está organizando, a su vez con la Federación Espírita del Oriente Colombiano, que es la federación que nos rige en esta parte del país, Fedoriental. Estamos organizando el 19º Congreso Espírita Colombiano, en donde hablaremos precisamente
de las consolaciones, de las alegrías después de la muerte, de la vida en el mundo espiritual. Y contaremos con la presencia de 12 conferencistas nacionales y tendremos también la oportunidad como invitado especial a Divaldo Pereira Franco. Divaldo es embajador de la bondad para las Naciones Unidas, ha dado varias conferencias en la ONU, precisamente una en el pasado mes de marzo. Hay una película muy buena que recomendamos que se encuentra en YouTube. Colocamos ahí película de Divaldo Franco y está la película en donde se explica la vida de él desde muy niño. Tiene una obra social en Brasil que se llama La Mansión del Camino, en donde tiene ya más de 600 niños adoptados con apellidos y todo de él, y donde atiende miles de personas diariamente en una ciudadela completa que es la Mansión del Camino. Es una persona realmente notable por quien tenemos un gran cariño, una gran admiración, y que ha logrado, por decirlo de alguna manera, autoiluminarse en su proceso en esta vida y anteriores. Él nos acompañará ese día, en ese evento. Estará dando la conferencia inaugural, estará dando igualmente el seminario acerca de mediunidad, compartiendo junto con otros 2 expositores, y estará dando la conferencia de clausura del Congreso. Como ya dijimos, compartirá con 12 conferencistas a nivel nacional. Serán las instalaciones aquí en Bucaramanga del Centro de Convenciones Neomundo, ¿sí? Y creo que Cristian tiene el link en donde las personas, si Cristian lo puede ahorita más tarde colocar ahí, Sí, y donde las personas pueden entrar a la página de www.confecol, de confederación.org. Ahí, en la página de Confecol, lo primero que sale es la información del Congreso. Cliqueamos ahí y ahí pueden tener acceso a toda la programación, boletería, que está en preventa hasta el 31 de julio, el 31 de este mes. Vienen personas ya confirmadas de diferentes partes del mundo que ya han adquirido su entrada para asistir a este evento. Divaldo hoy cuenta con más de 90 años y con una lucidez inimaginable sí. para su edad. Impresionante. Les cuento algo a toda la comunidad, a todo el grupo que nos reunimos aquí. Se está haciendo todo lo posible para que Divaldo Franco pueda estar con nosotros aquí en el canal pronto. Se está haciendo toda la gestión para que ojalá podamos tener aquí a Divaldo con nosotros, conversar con él, hacerle preguntas. Yo sé que hay muchas personas que quisieran hacer muchas preguntas. Si yo pasara todas, el programa duraría hasta las 3 de la mañana de mañana. Entonces, espero que comprendan que, bueno, hay muchas preguntas que se van resolviendo, otras que poco a poco van a irse yendo, se van resolviendo con el paso del tiempo y con los invitados que vamos teniendo. Pero les queda a ustedes esa invitación. Bucaramanga, Colombia, final de año. Me ofrezco como anfitrión a recibirlos a ustedes, quienes vengan de diferentes partes del país, a invitarlos a tomar un café, a compartir y que vengan a conocer no solamente una linda ciudad que es hermosa, sino que vengan a vivir momentos espirituales muy lindos. La parte, cuando hablamos de espiritualidad o espírita, estamos hablando de sinónimos, Johnny. O sea, cuando uno dice yo soy una persona espiritual o soy espírita, ¿está bien ese concepto de si es sinónimo espírita, espiritualidad? Porque hay personas que preguntan, ¿es lo mismo? Bueno, digamos que espiritual, o creo que la acepción que quieren realmente decir son espiritualistas, son todas aquellas personas por definición que creen en la existencia de algo más después de la materia. ¿Sí? Así como el ateo no cree en Dios, el materialista cree solamente en el acaso y en la materia, el espiritualista cree que existe algo más, un espíritu, un alma que sobrevive a la muerte. Sin embargo, el espiritista o espírita, que son lo mismo, porque también se presentan confusiones a ese respecto, que son lo mismo, somos las personas que estudiamos la doctrina espírita, ¿sí? Codificada por Allan Kardec en 5 libros, donde está el cielo y el infierno, la Génesis, el Evangelio según el Espiritismo, el libro de los medios y el libro de los espíritus, que fue el que Cristian mostró, ¿sí? Realmente quienes estudiamos la doctrina espírita somos los espíritas o espiritistas, y espiritualistas son todos aquellos que indistintamente de la creencia creen en que existe algo después de la muerte. Maravillosa aclaración. Pues mi querido Johnny, muchísimas gracias. Hemos compartido un tiempo muy lindo. Me siento muy tranquilo y muy en paz de presentarles a ustedes a Johnny en nombre de una comunidad, de una familia,
de una misión de vida, de un despertar. Celebro mucho que él haya aceptado la invitación que le hice hace unos días atrás de poder estar con nosotros, con esta comunidad, donde de manera virtual, hay personas, aquí son personas del mundo entero, no solamente de Bucaramanga, por eso la dirección es para algunos pocos que puedan ir presencialmente y físicamente a acompañar en el centro espírita, pero la inmensa mayoría, diría yo, miles y cientos de personas no están en Bucaramanga. Entonces, por eso vamos a hacer estos encuentros donde trabajaremos con el libro de los espíritus y la guía de Johnny, que como él bien lo dijo, lleva muchísimos años estudiando para poder compartir y para poder enseñar, y eso lo haremos dentro de nuestra comunidad para el beneficio de todos ustedes, de todos nosotros, y por supuesto para el cumplimiento de la misión y ese compromiso tan alto que tiene Johnny con esta encarnación donde está entregando todo lo mejor. Así que para que ustedes estén muy atentos, como les decía a ustedes, si ustedes quieren, síganlo donde quieran, porque aquí no se trata de vender libros, pero miren, ustedes, este es el libro de los espíritus, si lo pueden conseguir, consíganlo. Si no, para quienes están en Colombia, lo pueden pedir a ese número. Yo les voy a contactar con los números del Centro Espírita Luz de Amor, desde allá los van a atender, se los van a enviar a sus casas. Están precisamente en este momento sacando unos nuevos libros porque se están agotando, pero para los que quieran tenerlo, es una joya tenerlo. Vean la película este fin de semana, Kardec, K-A-R-D-E-C, Kardec. Véanla, búsquenla, van a ir entendiendo, investiguen, indaguen, y ese libro pues hay que tenerlo con nosotros, pero no bien colocadito en la biblioteca, sino de diario estudio y constante contacto con él. Johnny, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber aceptado no solamente la invitación de hoy, sino a estar con nosotros, ayudándonos a estudiar y a entender este hermoso y bello mundo espiritual. Cristian, muchísimas gracias a ti y a toda la comunidad que se conecta. Infinitas gracias, deseos de paz y bien para todos, al igual que para ti, Cristian, y deseando que nos veamos muy pronto, ya sea en el Centro Espírita, en el Congreso o a través de estas medios. Bendiciones para todos. A todos ustedes un inmenso abrazo, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, y me despido recordándoles, como lo hago de manera diaria, que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Hoy es el mejor día de tu vida, ven a conocer el mundo.